bienvenidos al Microcosmos de Gestión, un podcast para emprendedores con reflexiones, ideas, tips y consejos para la mejor gestión de sus emprendimientos. Soy Cecilia Ulla, economista, poeta y asesora integral en gestión de emprendimientos y micropymes. Acompaño a emprendedores en el ordenamiento de su negocio y los números para poder tomar mejores decisiones y animarse a los cambios que sueñan. En este episodio quiero hablar sobre un error muy frecuente que puede tener consecuencias terribles, y es no plasmar los acuerdos por escrito. Y me refiero a todo tipo de acuerdos entre socios, entre los cuales hay muchas cosas que acordar, y la división de ganancias es una de ellas, sobre la cual voy a hablar al final. También acuerdos con terceros que pueden utilizar el espacio que tenemos, acuerdos con un prestador de servicios, acuerdos con un proveedor, acuerdos con los empleados, acuerdos con los clientes. Muchas veces esos acuerdos se hacen de palabra y luego son causal de enormes sorpresas de un sabor muy amargo. Por eso es clave que esos acuerdos se hagan explícitos por escrito. Si no nos gusta la palabra contrato, que es la que formalmente se utiliza para llamar a esto, podemos usar la palabra acuerdo u otra, pero que exista un documento escrito, consensuado entre las partes antes de empezar la actividad. Eso es lo que importa. Especialmente si es una relación de mediano o largo plazo, no algo de una única vez. Entonces, si es consensuado, se revisará conjuntamente ese documento base al cual se le pueden ir agregando partes o quitando partes. Y todo esto lleva tiempo y es importante dárselo. Si avanzamos con acuerdos de palabra y con la promesa de escribirlo, cuando eso suceda, pueden salir a la luz diferencias que no se habían notado antes y que pueden poner en riesgo la continuidad de esa actividad que estamos queriendo hacer juntos, con las consecuentes pérdidas que tiene discontinuar un proceso. Por eso es importante tomarse este tiempo de escribir este acuerdo, de ponernos de acuerdo con el otro antes de empezar las actividades. Lo que sea que vayamos a hacer, si estamos por empezar un emprendimiento de cero, con más razón. Que no nos ciegue el entusiasmo. Más tiempo pasa sin escribirse el acuerdo y mayores son los riesgos que se... Y los riesgos son mayores, sobre todo si las cosas no salen como se esperaban. Porque si todo va bien, entonces en general no aparecen las fricciones hasta que alguien se quiera ir del emprendimiento. Pero si las cosas salen mal o no tan bien como se esperaban y no hay claridad en las responsabilidades correspondientes porque no hubo un acuerdo por escrito donde queden claras esas cosas, entonces ante una situación inesperada o desfavorable hay lugar para que nadie se haga cargo de la responsabilidad, se echen culpas unos a otros. Por eso es importante que haya un documento escrito contra el cual contrastar lo que se está haciendo. Ahora se preguntarán probablemente qué poner en ese acuerdo. ¿Qué bajamos a papel de todo lo que hablamos? Bueno, lo fundamental es el propósito del trabajo conjunto, es decir, ¿por qué vamos a hacer esto juntos? ¿Cuál es el objetivo que tenemos o los objetivos concretos? Es decir, ¿qué resultados pretendemos alcanzar? También es importante que quede claro lo que aporta cada parte y el compromiso que asume en función de esos objetivos que se plantearon. Y también es importante aclarar la dedicación, si es necesario. Muchas veces es importante aclarar la cantidad de horas que se están involucrando. Entonces, si es relevante, hay que ponerlo. Y las retribuciones correspondientes y la duración que tiene ese acuerdo. Esas son cosas fundamentales que deben aparecer en cualquier acuerdo entre dos partes. Es lo mínimo. Podemos claramente ampliar si es necesario. Por ejemplo, si se ponen en juego o a disposición equipamientos tecnológicos
bueno, dependiendo ese uso que se le dé, quizás convenga aclarar algo en relación a ese uso. Cualquier especificidad propia de la actividad de ese acuerdo conviene que quede clara también. Escribir un acuerdo base, que después se modificará, es un ejercicio muy valioso, porque nos pone a nosotros mismos frente a la necesidad de verbalizar la labor que vamos a hacer o que pretendemos que el otro haga, ¿no? Y eso es un ejercicio de traer al consciente toda la amplitud de esas labores que sean requeridas y valorarlas también desde una mirada profunda y comprensiva de ese hacer, ¿no? Y esta construcción conjunta del acuerdo y el consenso son ya un gran paso, porque dan lugar a limar asperezas entre las partes, a pulir las diferencias que surjan sin esperar que pase algo concreto, que se cometa un error, sin esperar que eso suceda para corregir, sino que se pulen antes las diferencias, ¿no? Y es una instancia de decisión, porque si no nos ponemos de acuerdo, no iniciamos el trabajo o no iniciamos la relación y listo. Entonces, en ese momento de elaboración conjunta del acuerdo es donde se pone a prueba para ambas partes muchas cosas: la escucha, la capacidad de diálogo, los valores, la paciencia y también la confianza. Por eso es muy valioso este ejercicio de escribir el acuerdo que quiero consensuar con otra parte. Y ahora sí, quiero detenerme en un acuerdo específico entre socios que se trata sobre la división de las ganancias, aclarando que me voy a referir a emprendimientos que no están pretendiendo formar una cooperativa donde estas reglas son distintas en cuanto a los derechos y obligaciones que tienen los socios. Entonces vamos a hablar de casos que no son cooperativas. Bueno, ¿qué es la ganancia en primer lugar? La ganancia es una retribución a las inversiones. No viene a pagar gastos operativos. Las ganancias pagan el hecho de haber utilizado nuestros ahorros en invertir en nuestro proyecto y en no irnos de vacaciones durante varios años o no usarlos en otra cosa. Las ganancias retribuyen al capital, a las maquinarias, a los equipos, a las instalaciones que se aportaron al inicio para conformar el emprendimiento. Es decir, las ganancias no pagan sueldos, no pagan insumos, no pagan gastos corrientes como la electricidad, sino que es un beneficio para los propietarios del negocio por la inversión que realizaron. Los propietarios del negocio pueden decidir repartir ganancias entre ellos o no hacerlo y dejarlas en el negocio para reinvertir. O bien pueden decidir tomar una parte de esas ganancias para reinvertir y otra parte repartirla. O incluso podría ser un año de ganancias abultadas y pueden decidir distribuir parte de esas ganancias entre los empleados como un bono, como un premio, y otra parte distribuirla entre los socios y otra parte dejarla para reinversión. En cualquier caso, como ven, tiene que haber un acuerdo acerca de cuánto de las ganancias, si las hubiera, le corresponde a cada uno de los socios. Y en respuesta a eso hay un uso general que tiene que ver con cuánto capital aportó cada uno. Los aportes de capital que se hacen al inicio del proyecto para ponerlo en marcha, sea en dinero, en máquinas, en instalaciones, etc., indica la participación de cada socio en la propiedad total. Y ese porcentaje es el criterio para dividir ganancias, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario. Y que igualmente explícitamente también convendría que esto quede escrito, que ese va a ser el criterio para redistribuir ganancias. Es decir, por ejemplo, si un socio aporta $5.000 y el otro aporta $15.000, el capital total para iniciar ese proyecto fue de $20.000. Por lo tanto, el primero, que aportó 5.000, aportó una proporción del 25% del total y el segundo un 75% del total.
Esos son los porcentajes 25-75 que corresponderían de ganancia a cada uno cuando se distribuyan ganancias. Si con el tiempo se hacen aportes nuevos de capital, entonces deberá quedar asentado ese nuevo aporte y en todo caso recalcularse los nuevos porcentajes de participación de los socios. Eso sirve tanto para distribuir ganancias como también si el negocio se vende o se cierra y se liquidan todos los bienes, entonces en base a esa proporción, a ese porcentaje, se va a distribuir lo que se obtenga. Lo que es muy importante y quiero resaltarlo es que la ganancia está retribuyendo al capital, no pagando sueldos. Entonces, un socio que trabaja en el emprendimiento debe cobrar por su trabajo un sueldo en relación a su rol, obviamente que no todos los roles son remunerados igual, pero no debe cobrar de las ganancias. Las ganancias, cuando se distribuyan generalmente una vez al año, ahí se cobran en función de la participación en el capital, pero la retribución mensual por el trabajo de los socios corresponde que se haga como un sueldo. Puede darse el caso de que haya un socio que no aporte capital y tampoco tenga un trabajo fijo en el negocio, como puede ser un experto con quien nos reunimos esporádicamente o una vez al mes, vamos a decir, con cierta frecuencia, y quien nos comparte su visión estratégica y nos facilita contactos. Bueno, es un socio bastante estratégico, podemos decir, aunque no esté aportando capital, aunque no haya aportado capital. Entonces, bueno, debe quedar asentado también la participación que tendrá ese socio en las ganancias, y claramente que si no las hubiera no será retribuido, ¿no? Pero justamente se le está asignando un rol importante para que aporte al éxito del proyecto. Claramente es de interés de todas las partes que ese rol dé buenos frutos. Pero podría darse ese caso en que el socio no esté aportando trabajo a modo fijo, como un empleado más, y que tampoco haya aportado capital y sin embargo reciba ganancias. Después viene la pregunta claramente de cuánto distribuir. En general no se distribuye el total de las ganancias, sino una parte. Llegar a distribuir el 100% de ganancias estaría implicando que se tienen muchas facilidades de financiamiento. Entonces, si es necesario, se podría acceder ya sea a financiamiento externo o bancario, o bien a financiamiento que aportan los mismos dueños del emprendimiento y que pueden hacer una inyección de dinero si es necesaria. Si hay esas facilidades, podrían estar distribuyéndose casi todas las ganancias. Sin embargo, es conveniente proyectar a futuro antes de tomar esa decisión y observar si hay planes de comprar maquinaria, mejorar o ampliar instalaciones o alcanzar algún objetivo que requiera una inversión. Entonces conviene dejar ese dinero disponible, es decir, no retirarlo en la distribución de ganancias, o bien prever otra fuente de financiamiento si queremos ver realizados nuestros planes. Entonces, la distribución de ganancias en relación al aporte de capital es la forma más utilizada en las sociedades. Ahora, si se decide otra forma de distribución de ganancias, es totalmente válida siempre que se logre en base a un acuerdo y, repito, es necesario que quede asentado por escrito. Un consejo que suele darse es que si son solo dos socios, uno tenga un poco más de participación en el capital, aunque sea mínima la diferencia. Y esto se suele recomendar porque hay momentos en los que los socios no están de acuerdo, pero es necesario tomar decisiones. Entonces, ahí puede ser que el voto decida en función de la participación en el capital. Si el voto está atado a la participación en el capital, entonces ahí va a haber una definición, porque si no hay diferencia en la participación, los socios aportaron 50 y 50 al capital, bueno, entonces habrá que prever un mecanismo de decisión
para cuando se dé ese empate porque están en desacuerdo. Ahora, ¿dónde dejar asentado este acuerdo entre los socios sobre cómo distribuir las ganancias y varias cosas más, ¿no? Bueno, esto se asienta en lo que se llama un acta de socios, que es un acuerdo privado entre las partes y que sí puede cambiar, claro, pero que hasta tanto no cambie ese acuerdo es el que vamos a cumplir. En ese acta se asientan estas decisiones, estos acuerdos básicos. Hay que tomar en cuenta al inicio de la proyección tener en la visión 5 años hacia adelante, o un poco más también en lo posible. ¿Para qué? Para contemplar situaciones que puedan presentarse y dejar asentado cómo se van a tratar. Por ejemplo, cómo se va a tratar la incorporación de nuevos socios, o qué se va a hacer si un socio decide retirarse, qué alternativas se van a plantear. Bueno, diferentes situaciones que podrían darse, estaría bueno que si ya se visualizan posibilidades, contemplarlas, ¿no? Y también es muy bueno en este acuerdo dejar claros los roles que van a ocupar los socios, aunque un socio ocupe más de un rol, pero es importante que queden definidos por lo que hablábamos antes de si las cosas salen bien o si las cosas salen mal, ¿no? Claramente las remuneraciones que recibirán también pueden ser parte de este acuerdo y bueno, revisarse con la frecuencia que sea necesaria. Lo importante, otra vez, es acordarlo y dejarlo por escrito. Si los acuerdos no se han escrito al comienzo, entonces debe hacerse ahora, porque si no se hablan estas cosas y no se acuerdan, se está pateando el problema para adelante y ese problema cada vez se hace más grande y resolverlo cada vez es más difícil, tanto si el negocio tiene éxito como si no lo tiene. Postergar la decisión sobre estos temas es grave, así que te invito a que si tenés un emprendimiento con socios, hagan el esfuerzo de asentar los acuerdos que tienen por escrito. Y si tenés un emprendimiento unipersonal y estás en expansión, probablemente vas a empezar a contratar a otras personas, así que te invito a que intentes escribir los acuerdos básicos para cubrir esos roles. Si necesitas ayuda para hacerlo, no dudes en contactarme y organizamos una sesión de trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a que descarguen desde la descripción de este video un archivo, una guía paso a paso para que puedan repasar todo lo que comenté en este microcosmos de gestión y aplicarlos al caso de ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Los espero el próximo microcosmos de gestión.